Hola muchachos, estamos en la clase de evaluación de la personalidad y estamos en esquema de interpretación parte 3 respecto a las pruebas que se hacen de grafo, mejor conocidas como Macover, HTP, familia, que tienen que ver con partes del cuerpo, ¿vale? Entonces, en esta sección vamos a empezar a analizar partes del cuerpo. Aquí les puse un pequeño esquema sobre qué es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Yo creo que no terminaremos porque, como podrán darse cuenta, terminamos en hombros el día de hoy. Todavía nos falta hablar de los brazos, de las manos, del tallo, ¿no? De las piernas, de los pies, a más detalle. Entonces, pues bueno, seguiremos con eso en un próximo video. Entonces vamos a empezar con el tema de la cabeza, ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando de cabeza, lo primero que vamos a pensar es en la cabeza como una forma de expresar esta parte de identidad yoica. Eso también se puede entender como el yo, ¿no? El representante del yo. Esta parte de la identidad puesta en la cabeza, lo vamos a ver en una parte en donde la cabeza va a estar invertida hacia lo social. ¿Cómo es que nos relacionamos? Y pues bueno, también esta idea, ¿no? De que la cabeza resulta ser el centro perceptual que tenemos del cuerpo, porque es donde se concentra la mayor cantidad de sentidos, ¿no? De las partes sensoriales, es también lo que nos permite relacionarnos con el mundo exterior. ¿Por qué? Porque en el rostro, en la cabeza, están los ojos, está la nariz, está la boca, están las orejas, incluso esta parte del tacto. También la forma en la que expresamos es también una forma de comunicación respecto a cómo es que nosotros ponemos ciertos gestos en la cara, ¿vale? Entonces por eso está volcado hacia lo social, hacia el mundo exterior. Y bueno, algo que nosotros podríamos pensar respecto a esta idea de la cabeza y de dibujar partes de la cabeza, es toda esta idea de cómo se fue haciendo el desarrollo emocional primitivo, ¿vale? Quien habla del desarrollo emocional primitivo es un autor que se conoce como Winnicott, ¿no? Esta idea de poderse vivir dentro del cuerpo, lo vamos a estar viendo en todas estas secciones, es una cosa muy temprana, muy primitiva, y pues también, ¿no? Como lo que podríamos empezar a notar en esta parte de los dibujos, es si de repente la cabeza resulta ser una parte aislada del cuerpo, ¿no? Pues digamos, por ponerlo así, que no se pueda juntar, podríamos empezar a pensar en despersonalizaciones, en disociaciones, ¿no? Que esto vamos a ver que es común en los adolescentes, que finalmente lo que están haciendo es poderse sentir parte, ¿no? Sentir que pueden vivenciar este cuerpo eh, de una manera plena y de una manera amplia, que finalmente es cuando se introduce la sexualidad genital en la concepción humana, en la concepción mental, ¿no? Podríamos pensarlo de esta manera, que digamos en adolescentes es porque se está reacomodando, en adultos, en personas que ya son adultos jóvenes, ya se podrían empezar a pensar en cosas de despersonalización, disociación, que son rasgos característicos de la psicosis, ¿vale? Que lo que sucede es que se siente como si fuera un cuerpo ajeno al yo, ¿no? Como en esta idea de la película de este cuerpo no es mío, ¿no? Disociaciones, como no sentirte parte de. Para este cuarto parcial, respecto a este tema, podríamos poner la película de la ciencia de la ciencia del sueño. Esta, me parece que actúa o la dirige, no me acuerdo bien, Gael García, ¿vale? Entonces busquen esta película, aquí se los puse, La ciencia del sueño, de Gael García. Bueno, actúa creo que Gael García. Entonces, esta para su cuarto parcial, ¿vale? Si no la logran encontrar, me escriben. No lo hagan de cualquier película porque si no es un desorden, ¿vale?
empiezan a encontrar películas que más o menos puedan tener relación con los temas que estamos viendo en el momento. Entonces, busquen esta película, si no la encuentran me avisan. Y pues bueno, entonces seguimos con esta parte de cabeza, ¿vale? Acá pues hago una pequeña, ¿no? Aclaración con toda esta parte de la piel. La piel en el psiquismo, ¿no? Lo podríamos pensar como una envoltura física, eh, que digamos, ¿no? Hay un autor que se llama Maud Manoni que habla del yo piel y que bueno, finalmente podríamos pensarlo como también un sistema de protección, eh, digamos, como esta idea de proteger algo vital, pero que ya no se siente seguro dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas de repente empiezan a hacer como detalles extraños respecto a, ¿cómo explicarlo? Es como si quisieran empezar a darle volumen al dibujo, ¿no? Que esto es algo común, pero que digamos, cuando los hacen desnudos sobre todo, vamos a notar un aspecto en donde se tiene que remarcar la piel como si fuera una especie de asegurarse de que el ser está aquí dentro, contenido, está atrapado y está protegido, ¿no? Entonces es algo extraño cuando te los dibujan desnudos y ponen mucho énfasis en la piel, ¿no? Normalmente lo que termina pasando es que dibujan esto, también por eso es importante ver qué dibujan primero, y ya después le ponen la camisetita, ¿no? Cosas por el estilo. Pero si los dibujan desnudos, valdría la pena poner atención en estas cuestiones, ¿no? De repente de identidad, en donde lo que tienen que hacer es remarcar y hacer énfasis en las partes de la piel, ¿vale? Entonces podremos como pensarlo en ese sentido. Eh, También esta idea de la existencia en el cuerpo, ¿no? Y por tratar de defenderla es una idea de estar sacando esta parte vital del cuerpo respecto a esta membrana que puede proteger, que sería la piel. Pues bueno, un pequeño apartado, ¿no? Vamos a empezar a hablar de las formas de cabeza, ¿vale? Eh, lo que vamos a buscar, ¿no? Sobre todo en la parte de la cabeza, es qué tan integrado está el dibujo. Esto quiere decir qué tan hermético y qué tan bien trazado vamos a poder encontrar el dibujo, ¿no? Um, Esta idea de los dibujos que parecen aquí cerraditos y los que no están cerrados, no sé, creo que aquí no se logra distinguir mucho, ¿no? Cuando no logran terminar de cerrarlo. Eh, Voy a hacerlo un poquito más grande para que se note, ¿no? En el video, digamos, está por aquí la cabeza y que no lograron terminar de cerrarla. A las cabezas que, digamos, finalmente sí procuraron terminar de cerrarse, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver esta idea eh, de las cabezas no cerradas, ¿no? Acá si por ejemplo les pasa en un dibujo, podríamos hablar de un poco de soltura, ¿no? Y valdría la pena ver en qué dibujo no cerró la cabecita. Pero si en todos sus dibujos aparece sin cerrar la cabeza, podríamos empezar a pensar en esta idea, ¿no? De eh, ideas infantiles, ¿no? De emociones idealizadas, ¿no? Que están, digamos, vacías, ¿no? Como si fuera un globito que tiene un escape, ¿no? Que se va saliendo la idea, se va saliendo la emocionalidad. Y digamos, aquí por eso es importante checar qué es lo que dibuja, qué es lo que omite, ¿no? Lo normal sería buscar esta forma conservada, ¿no? Redonda. Y entonces esto nos habla de aspectos de contención, ¿no? Digamos, la persona en estas cuestiones de identidad y de formación primitiva emocional, podemos pensar esta persona si tuvo una contención adecuada emocional, ¿no? En el desarrollo temprano. Y esto se queda en un aspecto muy infantil, ¿no? Donde las emociones se idealizan. Entonces, empecemos a hablar de alteraciones que puede llegar a presentar los trazos en la cabeza, ¿vale? Cuando estamos hablando de trazos muy remarcados, ¿no? Por ejemplo, que de repente agarren y te remarquen muchas veces la cabeza, ¿no?
podríamos estar hablando de compensaciones, ¿no? Tratar de reforzar en lo intelectual. Podemos empezar a ver aspectos competitivos y agresivos, también relacionados a esta onda del prestigio, ¿no? Eh, Vamos a ver que también esto refleja mucha carencia de la capacidad intelectual. Vamos a ver que también puede reflejar fantasías violentas, ¿no? Mucha necesidad narcisista. Posiblemente nos estemos topando con una persona con padres descalificadores, ¿no? Malas vivencias, mucha fragilidad, ¿no? Respecto a cómo se vive la agresividad, tanto propia como de los demás, ¿no? Eso podríamos pensarlo respecto a alteraciones del trazo. Por otro lado, tenemos el trazo tenue, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente, en lugar de estar una cabecita, voy a borrar esta que está mal cerrada, tenemos una cabeza que podemos pensar lo normal y tenemos una cabeza que está tenue, ¿no? Porque no le puedo dar mucho matiz aquí en los plumones, pero con el lápiz se nota perfecto cuando son marcas tenues, ¿no? Cuando tenemos un trazo tenue, eh, podríamos pensar en una persona que constantemente está inhibida, ¿no? Que constantemente se está descalificando a sí mismo, que le cuesta mucho trabajo autodefinirse, que le cuesta mucho trabajo definir qué tipo de pensamientos tiene, ¿no? Digamos, así de tenue está el trazo, podría referirnos a una persona que no tiene muy en claro las convicciones, que es muy, eh, que es muy común que se esté cuestionando y reprochando constantemente lo que piensa, lo que llega a pensar respecto a cualquier tema, ¿no? Eh, Esto, ¿por qué se da? Por un aspecto superyoico, ¿no? Que tiende a descalificar constantemente el propio pensamiento, ¿no? Entonces son personas que se critican mucho, que se juzgan demasiado, ¿no? ¿Qué pasa de repente con estas ideas de los trazos entrecortados, ¿no? Cuando de repente se llega a notar que hace un trazo, por ejemplo, de aquí y lo continúa por acá y luego lo continúa aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, ¿no? Esto es lo que se considera entrecortado, cuando de repente puedes notar dónde se separó el lápiz y luego dónde continuó, separó el lápiz y continuó, separó el lápiz y continuó, ¿no? Se pueden notar esos pequeños puntitos, ¿no? Que digamos marcan donde de repente remarcó el trazo. Y pues bueno, esto ya lo habíamos comentado, que los trazos entremarcados, ¿no? Entrecortados, van a referir aspectos obsesivos, ¿no? Entonces, podremos pensar respecto a la cabeza, personas con muchas dudas, con muchas restricciones, ¿no? Si pensando todo el tiempo si sus ideas llegan a ser contundentes o demasiado radicales, ¿no? En cuanto a qué es lo que piensan, ¿no? Al contenido, no a la forma, sino al contenido de la fantasía. Es común que se terminen enredando en su discurso, que se contradigan, ¿no? Podremos pensar muy estériles en pensamiento, porque lo importante es estar pensando, a diferencia de qué es lo que piensas, ¿no? Esta idea de las personas que llegan a ser muy redundantes, personas que no llegan a aportar nada diferente, sino que es rumiar como vaca una idea y pues lo que interesa es la cantidad de pensamiento que se produce y no la calidad de pensamiento, ¿no? Por eso se considera un aspecto estéril, ¿no? Es como si llegaran a sacar muchos aspectos que podrían parecer creativos, pero no están fecundados porque no tienen realmente nada llamativo, nada interesante que te puedan decir, ¿no? También acá lo que vamos a empezar a ver es que dependiendo también el trazo que se esté haciendo, ¿no? Normalmente los entrecortados, lo que terminan haciendo es que, pues bueno, finalmente por esta misma lógica obsesiva, lo que se termina erotizando es el pensamiento, pero no en una cuestión intelectual, ¿no? Sino en una cuestión de producción de pensamiento, ¿no? Entonces el pensamiento termina muy erotizado y pues si pensamos desde Freud a gran cantidad de erotización, pues lo que va a terminar sucediendo es que esa función va a quedar inhibida porque ya se le tiñó de un aspecto sexual. Entonces ya nada más va a estar
¿no? Como un aspecto masturbatorio. ¿Han escuchado esto de las chaquetas mentales? Bueno, las personas obsesivas tienden a hacer esto constantemente porque lo que termina pasando es que la producción de contenido mental eh, se erotiza a un grado en el que no se puede hacer nada creativo con ello por la gran cantidad de erotización que tiene, ¿no? Es como el síndrome histérico, ¿no? Que si una parte del cuerpo se llega a erotizar, entonces esa parte del cuerpo queda disfuncional. Entonces las personas a las que de repente se les duerme la mano, de repente no ven de un ojo, no es por una cuestión neurológica, sino es por una cuestión histérica, porque la vista se ha erotizado, porque la mano se ha erotizado. En los obsesivos lo que se ha erotizado es el pensamiento. Entonces, pues toda esta parte del pensamiento podríamos referirlo a esta idea de la curiosidad por la sexualidad y también como esta idea de el origen de la vida, ¿no? En respecto a curiosidad por la sexualidad. Y de repente el saber de todo esto se puede volver un tabú, ¿no? Una forma de decir ya no se puede conocer más al respecto. Entonces, lo que termina sucediendo es que el conocimiento se vuelca en la cultura. Entonces está bien visto una persona que conoce de repente de 20 lenguas diferentes, ¿no? Habladas, pero por ejemplo, si pensáramos en una persona que practica sexo oral, ¿no? Y que tiene que ver con la lengua y la erotización de la lengua, eso se vuelve tabú y eso se vuelve algo demasiado impactante para la mente, ¿no? Pasemos a hablar de qué pasa cuando de repente son trazos de cabeza muy grandes, ¿no? Trazos de cabeza muy grandes, podríamos pensarlos como si esta es la cabeza en tamaño relativo, podríamos estar pensando en un cuerpo súper chiquitito, ¿no? Es que se ve así, que se nota radicalmente como de repente el cuerpo es mucho más pequeño a lo que se consideraría de la cabeza. ¿Cómo podemos hablar de si la cabeza es adecuada o no al tamaño? Podríamos hacerlo en comparación, ¿no? De que la cabeza normalmente debería de medir 3/4 del dibujo, ¿no? Para poder decir que es demasiado grande. Si nosotros lo dividiéramos en secciones de 4, ¿no? Esto es lo que abarca el dibujo, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, en este caso, la cabeza abarca como por aquí. Entonces está cumpliendo con más de la mitad del dibujo. Entonces, esto es lo que se considera un tamaño grande de cabeza, ¿vale? En comparación al resto del cuerpo. Cuando llegamos a encontrar con cabezas grandes, creo que no se notan mucho mis trazos por la luz, pero creo que ahí ya se nota mejor la escala, ¿no? Digamos, está dividido en 4 secciones, pero la cabeza llega por aquí. Entonces, digamos, el trazo del dibujo, en comparación al resto, resulta ser muy grande, ¿no? Porque dejó menor espacio para el cuerpo que para la cabeza. Eso es a lo que nos referimos con trazos grandes, ¿vale? ¿Qué pasa con las personas que tienen esta parte de trazo de cabeza grande? Nos vamos a topar con personas que suelen intelectualizar, ¿no? Personas que están empoderados a partir de lo que saben, están idealizando el conocimiento, ¿no? Eh, pero en esta idea de, está más orgulloso de lo que sabe que realmente de qué sabe, ¿no? O sea, realmente sabe de lo que está hablando, ¿no? Esto por qué puede llegar a suceder, por un aspecto de inseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Las personas se refugian en la cabeza a modo de pensar que sí se puede tener el control desde lo intelectual, ¿no? Estas personas que dicen, demuéstramelo científicamente, ¿no? Podremos pensarlo como una idealización, ¿no? Respecto a lo adulto. Se sienten tan inseguros que es una manera infantil ante las angustias que les produce de repente el no saber, de repente el no conocer, de repente el sentirse chiquitos, ¿no? Entonces es una forma de sentirse adultos, pero desde un punto de vista infantil. Hablemos ahora respecto a qué pasa cuando la cabeza es chiquita, ¿no? Digamos, ¿cómo podría ser esto? Que está la cabeza
Y se dibuja el cuerpo grande, ¿no? Ah, digamos, por poner un ejemplo, en la cuestión de la cabeza. Cuando estamos viendo una cabeza realmente muy chiquitita a comparación del resto del cuerpo, lo que vamos a pensar es en personas que han vivido malas experiencias, ¿no? Respecto al intelecto. Personas que, por ejemplo, podríamos pensar y sospechar de deficiencia intelectual, de personas muy inseguras, ¿no? Que tienen esta fantasía tal vez de inferioridad intelectual, de pocos recursos intelectuales, ¿no? Entonces hablemos ahora de repente cuando las cabezas aparecen con chipotes, ¿no? No es muy común, pero puede llegar a suceder, o cuando salen como deformes las cabezas, ¿no? Digamos, esto en un sentido de que sale deforme, o que por ejemplo está la cabecita y ¡pup! Sale con un chipotito, ¿no? Entonces, cabezas con chipotes o cabezas deformes, eh, la impresión que nos va a generar es de fracaso intelectual, ¿no? Una cuestión inapropiada intelectualmente. Hay una carencia real, aquí ya podemos empezar a sospechar, ¿no? De dificultades orgánicas. Porque finalmente pensemos, lo esperado era que lo dibujara redondito, ¿no? Y si no lo logró, podríamos estar hablando de una dificultad que ya tiene que ver con cuestiones neuronales, ¿vale? No lo logró, ¿no? Digamos, no logró hacer un dibujo redondito por más que se esforzó. Entonces, vamos a hablar, ¿no? De repente, ¿qué pasa cuando hacen las cabezas como ovaladas, ¿no? Que salen así. Cuando salen ovaladas, ¿no? Podríamos volver a pensar en estas ideas de un super yo descalificador, ¿no? De problemas orgánicos, ¿no? Estamos hablando de cuestiones biológicas. Y también podríamos pensar en una cuestión de maltrato, ¿no? Personas que debido a su deficiencia intelectual fueron muy maltratadas, ¿no? Digamos, se les abolló la cabeza, ¿no? Por así decir, del maltrato, ¿no? De cómo fue que esto de repente repercutió en la parte emocional. Esto respecto a lo de las cabezas, ¿no? Entonces decimos, lo esperado es que sea circular y que sea aproximadamente un tercio del dibujo en el tamaño. Más de eso ya se considera cabeza grande, más pequeño de eso se considera cabeza pequeña, cabezas con deformidades, ¿no? O cabezas con chipotitos, cabezas que no se pudieron hacer redondas, empezamos a sospechar de deficiencias intelectuales y si las concavidades y si de repente pensamos en estos errores que se llegan a cometer al querer trazar un círculo, estamos entonces sospechando de deficiencias ya de grado neurológico, ¿no? Bueno, pasemos al tema de rostro. En rostro lo decidí dividir respecto a los ojos. Si te llegan a poner lentes, ¿qué significa? Nariz, boca y orejas, ¿vale? Entonces, bueno, pues empecemos con esta parte de el rostro, ¿no? De repente puede llegar a suceder, ¿no? Que en el mismo dibujo que te hacen del rostro, la persona empieza a poner detalles que hagan que parezca que tiene arrugas, ¿no? Que el rostro se ve como viejo. Cuando esto llega a suceder en niños, ¿no? Que te llegan a dibujar las arrugas y los rasgos de vejez, podríamos ver a niños que tuvieron que desarrollarse y madurar de manera precoz y tuvieron que identificarse con adultos, ¿no? Para enfrentarse a los problemas de la vida. Estamos hablando de, por ejemplo, padres muy melancólicos, ¿no? Eh, de un niño que tiene la sensación de que tiene que cuidar a sus padres, ¿no? Eh, esto, digamos, respecto a qué pasa cuando un niño dibuja un rostro de viejito en el dibujo que tú le estás pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? De repente cuando te llegan a dibujar adultos jóvenes, ¿no? Que se ven grandes y que se ven, no se ven arrugados, pero sí se ven adultos, ¿no? Cuando es, digamos, en los niños, vamos a ver que son aspectos aseñorados, ¿no?
hay un sentido del deber, podríamos también sospechar de aspectos de falso self. Estamos hablando de niños, ¿vale? Porque lo normal es que te dibujen pues, a una persona cronológicamente similar a su edad. Esta idea de una madurez precoz, ¿no? De tiene que madurar rápidamente, muy encuadrado en lo correcto, un ambiente que fastidia demasiado, ¿no? Un sistema defensivo que quite esa presión, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos, eso en cuanto a los niños cuando llegan a dibujar un dibujo que no es de un niño, ¿no? Entonces también, eso respecto a cuando los rostros, ¿no? De los dibujos de los niños están muy engrandecidos, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poco ahora de la parte de los ojos, ¿no? Como un apartado diferente. Eh, lo que se va a esperar es que la mirada sea al frente y sea relajada, ¿no? Los ojos pueden llegar a ser grandes, chicos, caricaturescos, ¿no? Respecto a alguna tendencia, y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que sucede? Lo importante de los ojos, déjenme cambiar morado, radica en la importancia de la mirada, ¿no? Lacan tiene estudios respecto a qué pasa con la mirada y cómo de repente la mirada de la madre puede resultar estructurante para el bebé en estas cuestiones del estadio del espejo, ¿no? Como resulta ser una mirada, en el humano, curiosamente los ojos resultan ser un órgano primordial, ¿no? Más que cualquier otro, porque también la forma en la que miramos también es parte de cómo nos distinguimos como humanos, ¿no? Eh, los ojos nos hablan del interés que se tiene por el mundo, ¿vale? Y bueno, vamos a ver que dependiendo del tipo de mirada, estamos hablando de un tipo de actitud, ¿vale? Entonces pensemos en esta idea de los ojitos de puntito, ¿no? Voy a dibujar una cara estándar. Si está cerrado, no. Digamos, ¿no? Los típicos ojitos de puntito. ¿Y qué pasa cuando de repente te ponen las cejitas, ¿no? Y digamos, en ese sentido, dibujan un rostro así, ¿no? Respecto a esto, ¿no? De poner los ojos de puntito y las cejas enojados, vamos a estar hablando de retraimiento social, ¿no? eh, alta tendencia a la introspección, ¿no? Digamos, está intentando pensar, analizar, ¿no? Pero desde un aspecto también, eh, un aspecto también depresivo, ¿no? Según los indicadores, ¿no? O sea, digamos, si viste un dibujo sucio, si viste un dibujo con trazos pequeños, en donde lo dibujó, podríamos también sospechar de eso por este aspecto, ¿no? También podría suceder si las cejas, ¿no? Se ponen un poco más sorprendidas, ¿no? Lo interesante aquí estaría, ¿no? Como en los ojos de puntito, que digamos, es como si estuvieran chiquititos, como si estuvieran metidos los ojos, ¿no? Pasamos a otro tipo de ojos. Cuando de repente los ojos te los dibujan acá redonditos, ¿no? Que este es como muy típico, que te los dibujan hasta grandes, ¿no? Mirando al horizonte, con los brillitos y toda la cosa, ¿no? Y le ponen hasta pestañitas, ¿no? Que se ven así como de, de Betty Boop, ¿no? Este tipo de ojos, ahí es que justo el foco da en aquí, a ver, déjenme ver, a ver, ahí, creo que ahí se ven mejor los ojitos, ¿no? Que se ven como si fueran ojitos de Betty Boop, que se ven brillositos, que les ponen hasta pestañas. Estamos pensando en aspectos histéricos, ¿no? Estos son aspectos seductores, ¿no? Que la expresividad emocional es muy alta, es muy evocativa, ¿no? La cuestión afectiva, ¿no? Va a estar a la orden del día porque son aspectos seductores, ¿no? Poner los ojitos con brillitos, poner los ojos grandes, ¿no? Piénsenlo en incluso el aspecto de las mujeres, porque se maquillan para que los ojos se vean grandes, que las pestañas se remarquen y que incluso las sombras hagan que el contraste y el color se vea
se vea mucho más detallado. Esto es por un aspecto seductor, ¿no? El problema está en que la parte sexual del aspecto seductor está reprimido. ¿Cómo se reprime? Haciéndolo caricaturesco, ¿no? Haciéndolo infantil. Eso sería como la parte, ¿no? También cuando los ojos, ¿no? Apuntan hacia arriba, ¿no? No están viendo hacia el frente directamente, esto evoca sensaciones como de ensoñación, ¿no? Está ensoñado con las cuestiones de arriba, ¿no? Viendo a alguien mayor, una cuestión edípica, ¿no? También reflejan como mucha ternura, ¿no? Esta idea de ellos están hacia abajo buscando a alguien que les dé protección hacia arriba, ¿no? También esta idea, ¿no? De así como se vuelve infantil, lo que se está reprimiendo es la cuestión agresiva y sexual, ¿no? Podríamos pensar en un contenido mágico, ¿no? Muy kawaii. Ahora, vamos a ver qué pasa con las miradas detalladas, ¿no? Lo voy a dibujar un poquito más abajo. Esto respecto a las miradas detalladas, cuando de repente así te dibujan hasta ceja por ceja, ¿no? Y que se ven miradas como muy prominentes, que se ven ojos demasiado realistas, ¿no? Que te dibujan así, ¿no? Hasta la división de los ojos, te dibujan un ojo con todo y pupilas, ¿no? Entonces te dibujan así, digamos, ¿no? Algo por el estilo, que se ven como ojos muy realistas, ¿no? Lo primero que nos resalta es que es una mirada de tipo agresiva, ¿no? Porque es tan realista, es como si fuera en crudo, ¿no? Lo que termina pasando es que justamente para neutralizar la agresión, terminan poniendo mucho detallito, ¿no? Entre que las cejas, entre que si los ojos, eh, justamente para neutralizar esa parte agresiva con los detalles. Esto se conoce como la mirada detallada y pues se consideran miradas fuertes, intimidantes, ¿no? Penetrantes, invasivas. Es como si este ojo te pudiera observar por completo por el detalle que tiene, ¿no? Esto nos va a reflejar tendencias paranoides, ¿no? Esta cuestión de cómo es que el ojo está atento, ¿no? Está muy bien desarrollado para justamente notar fuentes de peligro, ¿no? Y digamos, ¿por qué pasa esto, esta cuestión paranoide? Cuando podríamos notar que los ojos, hizo los ojos y de repente los sobreelaboró. Esto ocasiona una ansiedad en la mirada, ¿no? También es una parte fría y agresiva respecto a cómo contactan. Esta idea de la persecución por la retaliación, si lo quieren pensar desde Klein, ¿no? Estos aspectos proyectivos, ¿no? De cómo estoy buscando los defectos afuera, ¿no? Muy críticos. Los demás me buscan defectos y los demás son los que me critican, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a ver son aspectos agresivos, de competencia, de envidia, esta idea de control omnipotente respecto a la fantasía, ¿no? Esto mismo lo podemos encontrar cuando dibujan los ojos grandes, ¿no? Entonces de repente podemos pensar en estos ojos, ¿no? Que se dibujan así grandotes como platos, ¿no? Te dibujan así las cejitas y te ponen así, ¿no? Los ojos grandes, ¿no? Ojos grandes, ojos muy detallados, podríamos pensar justamente en estos aspectos paranoicos. Vamos a hablar de cuando ponen los ojos vacíos, ¿no? Cuando ponen los ojos vacíos normalmente es que hacen el detalle de dónde iría el ojo, ¿no? Pero justamente no les ponen pupilas. Esta idea de los ojos vacíos nos hace pensar en una mirada desafectivizada, ¿no? Como cuando dibujan de perfil, ¿no? Que no se está contactando con la mirada, que se evade, acá justamente no hay nada que te diga hacia dónde está viendo. Entonces, podemos pensar en aspectos de frialdad, personas ausentes, retraídas, ¿no? Metidas en un caparazón eh, defensivo, ¿no? Hablemos de
del ojo balanceado, ¿no? El ojo de anime. Cuando te dibujan ojos estilo anime, ¿no? Que son eh, que no los terminan de cerrar por completo. Tienen detalle y toda la cosa. Esto así eh, como de One Punch Man, ¿no? Acá lo que vamos a pensar es que es un ojo básico y finalmente también estamos pensando cuando de repente te los dibujan estilo anime, nos están reflejando aspectos esquizoides, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa cuando de repente te los dibujan con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, ¿qué es típico de los ojos cerrados? Cuando te lo dibujan, por ejemplo, aquí está la cejita y el ojito cerrado y te ponen hasta las pestañitas, ¿no? O, por ejemplo, cuando te dibujan una carita feliz así, ¿no? Hmm. O, por ejemplo, cuando la carita está, por ejemplo, así, ¿no? Que los ojitos se nota que están cerrados. Por ejemplo, cuando están así, ¿no? Cuando ponen el ojo cerrado, estamos pensando en esta idea de ensoñación. La persona está dormida, prefiere fantasear con el mundo interno que con el contacto externo, ¿no? Prefirió dormirse a mirarte, ¿no? Directamente. Estamos hablando de aspectos también de mucha soledad, ¿no? Porque finalmente lo que se prefiere narcisistamente es un mundo interno al contacto con el medio externo, ¿no? Cuando de repente nos topamos con dibujos que omiten los ojos, también estamos hablando de problemas neurológicos. Valdría la pena de checar ese aspecto, porque los ojos, ¿no? La falta de ojos nos está hablando de fallas primitivas en la estructura, ¿no? De fallas en la integración. Eh, también eso lo vamos a pensar respecto a cuando omiten partes, ¿no? Finalmente, la omisión de partes o el dibujo mal hecho de estas partes nos puede referir a daños orgánicos. Vamos a pasar a hablar de los lentes, ¿no? ¿Qué pasa cuando te dibujan lentes? Eh, En lentes hay diferentes estilos de lentes que te pueden dibujar, ¿no? Por ejemplo, están los de John Lennon, ¿no? Que son acá redonditos. Cuando, por ejemplo, te los dibujan así más cuadraditos, ¿no? Los lentes de estilo laboratorio de Dexter, ¿no? ¿No? Por el estilo, me... aspectos de percepción, ¿no? Creo que más bien los lentes saldrían más como de por acá, ¿no? Piénsenlo en algo por el estilo. Cuando te ponen lentes, ¿no? Finalmente ya están incorporando elementos a su imagen corporal, ¿no? Hay un aspecto en donde les preocupa la propia mirada, ¿no? Donde ya están dudando de su propia subjetividad y su propia percepción, ¿no? Ya necesitan de un filtro para ver las cosas. Estos son lentes de uso diario, ¿no? Cuando están puestos en transparente. Ahora hablemos de qué pasa de repente cuando te ponen esto de los lentes como un filtro que están poniendo para cómo empiezan a dudar de su propia forma de percibir, también lo podemos notar como un aspecto fálico, ¿no? Un aspecto fálico en el sentido de lo intelectual, ¿no? Son personas perspicaces, ¿no? Están tratando de hacer una compensación fálica en el aspecto intelectual, ¿no? Son el típico cumplidito y responsable, el trabajador, ¿no? Porque lo que está haciendo es racionalizar y intelectualizar. ¿Qué pasa cuando de repente, en lugar de ser como los lentes de uso diario, te ponen lentes oscuros, ¿no? Entonces de repente, los lentes del chico cool, ¿no? Entonces, digamos así como la forma en la que dibujan, te ponen los lentes oscuros. Pensémoslo así. Cuando lo hacen los hombres, ¿no? En las figuras masculinas, vamos a ver que es un aspecto muy seductor, ¿no? En el hombre, porque refiere prestigio, ¿no? Te está hablando de aspectos narcisistas, muy producidos, ¿no? Es un estilo idealizado.
También podríamos pensar que los lentes oscuros también es una forma evasiva y negadora, ¿no? De evitar el contacto. Cuando es en mujeres, ¿no? En las mujeres, los lentes negros te hablan de un estilo de vida sofisticado, ¿no? Entonces, hablar de un estilo de vida sofisticado quiere decir muy opulento, de muchas riquezas. Lo que va a terminar sucediendo es un aspecto persecutorio, también en los hombres, ¿no? De evitación del defecto, ¿no? Buscar lo prestigioso en este aspecto narcisista. Y bueno, ¿qué pasa cuando de repente te ponen pestañas, cejas, ¿no? Los vamos a considerar como aspectos extras y pues como decíamos, ¿no? Los aspectos de pelaje siempre van a remitir a un aspecto seductor, ¿vale? Las pestañas y las cejas van a representar aspectos y elementos fálicos de los ojos, ¿no? Las cejas van a ser más elementos masculinos, ¿no? Entonces, de repente, esta idea de que las mujeres se ha puesto muy de moda, ¿no? Que se ven bonitas con las cejas súper pobladas, eso es porque es un elemento fálico que se le está agregando a la mirada femenina, ¿no? Entonces, vale la pena pensar en qué quiso expresar. Un tema de estatus, un tema de inconformidad, ¿no? Valdría la pena cuestionarse por qué te pone pestañas, por qué te pone cejas, ¿no? ¿Cuál es la necesidad detrás de? Bueno, pasemos a hablar ahora de la nariz. Respecto a las narices, ¿no? La nariz se considera el sentido más primitivo, ¿no? Los bebés, al no tener tan desarrollados los ojos, lo que termina sucediendo es que la relación con mamá, ¿no? Tiene que ver con las cuestiones olfativas, ¿no? El bebé se calma cuando detecta el aroma de mamá. Hay un video muy chistoso, ¿no? En Facebook de un papá que no puede hacer que su bebé se calle porque mamá se fue de viaje, ¿no? Entonces lo que termina haciendo es que agarra una blusa sucia de mamá, ¿no? De la ropa sucia, y al dársela al bebé se calma con el aroma de mamá, ¿no? Entonces, acá pues vale la pena, ¿no? Que en niños muy pequeños, curiosamente, suelen omitir la nariz, ¿no? Se les suele olvidar poner de la nariz. En los adultos, la nariz toma mayor importancia respecto a la parte estética, ¿no? De la forma, de cómo se va a ver estilizado. Esta idea, ¿no? Del olfato como el elemento más primitivo, podríamos pensar, ¿no? Que todo el mundo piensa que las alucinaciones auditivas son las más graves, pero la verdad es que las más graves son las olfativas, ¿no? Porque está hablando de una cosa más primitiva y neurológicamente hablando también es mucho más grave, una alucinación olfativa, ¿no? De repente estas personas que dicen, es que de repente huele a quemado, pero las demás personas dicen que no. Entonces estamos hablando de casos graves, ¿vale? ¿Qué vamos a pensar respecto a la nariz? La nariz va a ser el componente fálico, pero de toda la cara, ¿no? Porque es la parte que sobresale, ¿no? Eh, es curioso porque nosotros buscamos refinarlo, ¿no? Constantemente, porque al ser un elemento fálico se vive como tosco. Por eso es común que las chicas, ¿no? Busquen operarse la nariz, ¿no? Porque les da una sensación elegante, ¿no? Un aspecto también de competitividad, ¿no? De a ver qué nariz es más larga, ¿no? Qué cara va primero. Es un aspecto competitivo, ¿no? Resulta ser un punto conflictivo y pues a veces hay que inhibir ese aspecto, ¿no? Entonces de repente la forma en la que inhiben la nariz, ¿no? Inhiben ese aspecto competitivo y fálico de la cara, pues es haciéndola muy chiquita, haciéndola muy finita, ¿no? Entonces vamos a hablar de qué pasa cuando omiten la nariz, ¿no? Ya vimos que en niños es normal, ¿no? Es algo común que omitan la nariz, pero en adultos se espera que sí se dibuje, ¿no? Eh, digamos, pero cuando llega a surgir la omisión de nariz en dibujo de adultos, podríamos pensar en un retorno a estas angustias adolescentes respecto al estético, ¿no? Angustias de castración, ¿no? Personas desconfiadas, inhibidos, ¿no? Un aspecto muy persecutorio respecto a tener un aspecto fálico, porque ante tener aspectos fálicos llega la angustia de castración, ¿no? De que te lo pueden quitar. De repente, pensemos en las narices que ponen luego de cochinito, ¿no? Te ponen así. Te dibujan una nariz de cochinito. En lugar de hacer alusión,
¿no? A la fuerza, a una cuestión grande, ¿no? De curvatura, ¿no? Un aspecto fálico, podríamos pensarlo. Una nariz fálica, ¿no? Pensada en ese sentido. Lo que va a suceder es que hay una alusión hacia los orificios, ¿no? Hacia hoyitos. Esto es un aspecto muy dependiente, ¿no? De mucha necesidad afectiva. Son aspectos muy primitivos, muy rudimentarios y de muy pocas aspiraciones, ¿no? Están chatos, en lugar de poder pensar en aspiraciones prominentes, ¿no? Vamos a ver esta idea de las narices simples, ¿no? Las narices simples son las narices de piquitos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la nariz cuadradita, la nariz de bruja, ¿no? La nariz respingadita, ¿no? Creo que me salió muy respingadita, esperen. Tenemos esta idea de las narices respingaditas. A ver, la nariz respingadita. Ahí, ya está respingadita. También tenemos las narices que son un poquito curvas, ¿no? Tenemos las narices que son un poco más grandes, ¿no? Más equilibradas. Y tenemos las narices que hacen la marca en el topecito, ¿no? Entonces, lo que vale aquí la pena es ver qué tipo de tamaño tiene, porque dependiendo del tamaño, vamos a estar hablando de intenciones competitivas o de intenciones controladoras, ¿no? Cuando son las narices respingaditas, ¿no? Por ejemplo, son narices estilizadas, ¿no? Que están volcadas a lo social, que ya están muy depuradas, ¿no? Cuando son narices puntiagudas, ¿no? Como por ejemplo estas dos, estamos hablando de personas competitivas por compensación, ¿no? Compensación de carencias que pueden llegar a presentar o podrían llegar a pensar. Cuando son narices menos puntiagudas, ¿no? Que son más redondeadas como estas dos, estamos hablando de personas que justamente están inhibidas en el aspecto competitivo, ¿no? Eso como por pensarlo así. De repente cuando te ponen una nariz, ¿no? Redondeada, ¿no? Que te parece así hasta de máscara de calabozo, ¿no? Te dibujan una nariz así grande, ¿no? Acá lo primero que nos va a saltar a la mente es una connotación sexual, ¿no? Eh, Esto nos puede nos puede remitir a pensar en caricaturas, ¿no? Eh, a los niños les suele agradar mucho personajes narizones, ¿no? Por ejemplo, Calamardo. ¿Por qué les agradan? Por justamente esta eh, cuestión primitiva, ¿no? De aspectos sexuales, ¿no? Es un poco más a su nivel, ¿no? Para poderlos captar visualmente. Eh, Esta idea de que no hay una diferencia entre pene y nariz, ¿no? Podríamos hablar, ¿no? De repente a esta es cuestión de similitudes anatómicas, ¿no? Digamos, cuando de repente a las narices les ponen ya como estas cuestiones de anatomía, ¿no? De ya de pensar cómo está formada la nariz y el surco, ¿no? Digamos, esto también tiene una connotación sexual. Digamos, es un intento de nariz, ¿no? Como de hacer estas narices, un poquito más detalladas, pero sigue teniendo una cuestión ahí, pretenciosa, ¿no? Y sigue siendo muy sexual. Eh, es una idea de tratar de competir, de ser muy maduro, ¿no? ¿Cómo podría ser esto? Cuando las narices, por ejemplo, están así y les ponen una comisura, ¿no? Entonces hasta les ponen el lunarcito, ¿no? A las narices, les ponen el bigotito, ¿no? Y después ponen la boca acá. Este tipo de dibujos que tienen que ver con, pongámosle ojos para que se pueda notar mejor, ¿no? Aquí las cejas.
Cuando ponen detalles como bigotes, lunares, ¿no? Vamos a ver que son aspectos pretenciosos, ¿no? Es un intento por competir siendo maduro, ¿no? Este, ¿Qué pasa de repente cuando te ponen narices, ¿no? Que están más estilo cubismo, ¿no? Te ponen los orificios de la nariz así. Por ejemplo, que te hacen una nariz de triangulito y te ponen los orificios, ¿no? Acá lo que vamos a ver es una forma muy arcaica de dibujar la nariz, ¿no? Un cubista, ¿no? Acá lo que estamos viendo son fallas de la integración, ¿vale? Y ¿qué pasa cuando de repente la nariz te la dibujan de bolita, ¿no? Así, redondita. Cuando te dibujan narices redonditas, para que se vean los ojos, eh, vamos a ver que son personas que están refugiadas en lo infantil, ¿no? No es invasiva, no es competitiva, es redonda, es amigable, ¿no? Pasemos a hablar de la boca. ¿Qué pasa con la boca, no? Eh, Se espera que incluso hasta los niños en sus dibujos dibujen boca, ¿no? Y la boca nos va a dar un aspecto original, ¿no? Que un niño omita la boca es muy inquietante porque eh, la boca representa un aspecto muy voraz, ¿no? Un aspecto de pocos instintos controlados, ¿no? La boca de aspiradora, porque finalmente es esta idea de yo recibo todo, ¿no? En los adultos, si llegan a omitir este, la boca, podríamos hablar de, pues que puede ser por un aspecto ya más refinado, ¿no? De cómo contienen los impulsos y justamente, pues, eso es lo que se emite porque eso es lo que tiene el conflicto, ¿no? En los niños se espera que dibujen boca, si no dibujan boca, en niños es raro, ¿no? Y en adultos se podría pensar en un aspecto estilizado, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de tipos de boca. Los tipos de boca que son de línea, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los de línea? Cuando te dibujan una boquita así, una boquita triste o una boquita plana, ¿no? Las boquitas que son de línea, estamos hablando de una boca defensiva, porque no hay labios, no hay dientes, ¿no? No está ni el aspecto sexual de los labios, ni el aspecto agresivo de los dientes, ¿no? Está reducido hacia sus últimos elementos, es un orificio de la cara, ¿no? Esto podría ser un residuo de aspectos infantiles en los adultos, ¿vale? Eh, es muy normal que se reprima el aspecto sensual, ¿no? Entonces no le ponen labios, por lo general. Eso, pues digamos, ¿no? Labios, aspecto sexual, dientes, aspecto agresivo. Ahora hablemos de qué pasa con las personas que dibujan la boca abierta, ¿no? Entonces, digamos, aquí está un ojito, una naricita y una boquita abierta. ¿No? Cuando dibujan la boca abierta, vamos a pensar en una fuerte dependencia oral, ¿no? Son muy receptivos, tienen una gran necesidad de estar recibiendo, son voraces, ¿no? Tienen una dificultad para desprenderse, son egocéntricos, es un aspecto infantil justamente por este aspecto voraz, ¿no? También podríamos pensar en aspectos depresivos por esta idea de gran necesidad de apoyo que tienen, ¿no? ¿Cuál sería esta idea de agresión primitiva? Pues el aspecto voraz, pensado desde Melanie Klein, ¿no? Podríamos también pensar en estas ideas de incorporación canibalística, ¿no? De fuerte necesidad de mamá, de devorarse a mamá, de estar pegadito a mamá, ¿no? Tan voraz que se destruye la fuente de alimento, ¿no? Termina destrozando. Vamos a ver qué pasa cuando de repente te dibujan la boquita abierta y te la dibujan hasta con lengua, ¿no? Pongamos acá una naricita, así, ¿no? Y te pones la lengüita. Vamos a ver que la lengua va a representar el elemento fálico de la boca, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una dificultad para comunicarse por el aspecto sexualizado que va a tener, ¿no? Eh, Va a seguir hablando de nuestra parte de dependencia por el tema de la boca abierta, pero vamos a ver que hay una relación, ¿no? Entre comunicarse y el sabor, ¿no? Es una cuestión más evolucionada respecto a la necesidad de cómo comunica sus necesidades, ¿no? Necesito comunicarte para poder recibir, ¿no? Digamos, es un aspecto un poco más estilizado
que el de la boca simplemente abierta, porque la boca simplemente abierta te va a hablar de aspectos voraces, orales. Cuando le ponen la lengua, es un aspecto voraz que ya está incorporando el aspecto fálico, ¿no? Piensa en las etapas oral, anal, fálico, ¿no? Entonces ya es un poco más elevado. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te ponen la lengüita salida, ¿no? Entonces te ponen la boquita feliz y te ponen la lengüita, ¿no? Cuando ponen lengüita, ¿no? Al ser el aspecto fálico, va a estar hablando de un aspecto seductor, un aspecto provocador sexualmente, ¿no? Hay una exaltación sexual, ¿no? Así como literal hasta sacan la lengua del jadeo, ¿no? Eh, Vamos a ver esta idea de la pérdida del control de los impulsos, ¿no? Por la cuestión impulsiva de la boca de sacar la lengua como perrito, ¿no? Es una compensación fálica y representa un elemento de fuerza, ¿no? Es un elemento que justamente va a impactar. Los niños, ¿no? Podremos pensarlo, agradecen sacando la lengüita, ¿no? Es una pérdida del control de, de, de la forma en la que van controlando, ¿no? Por ejemplo, es como de, muchas gracias, qué rico, ¿no? Es un aspecto que justamente va a impactar y que va a contener estos aspectos fálicos, ¿vale? Hablemos ahora de las boquitas, ¿no? Alegres. Cuando de repente te dibujan una boca feliz, ¿no? Que se ve abierta y contenta, ¿no? Esto es como una expresión social de alegría, ¿no? Cuando de repente te ponen los dientes, ¿no? Pues hasta los remarcan y toda la cosa. Vamos a ver que los dientes, ¿no? Eh, Entre más específico, más alusión hace a la parte agresiva, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que te dibujen una sonrisa así, ¿no? Pensando en esta parte de los dientes, a una sonrisa en donde ya marcan diente por diente. Esto es agresivo, esto es todavía más agresivo, ¿vale? Eh, es un aspecto que nos indica eh, que hay una agresión y una necesidad por controlarla, ¿no? Digamos, es una agresión pasiva, es una agresión que podría ser verbal, pero la tienen muy encubierta, ¿no? Digamos, está la capacidad como para soltarte la mordida, pero mejor la cierran, ¿no? De ahí viene como todo este aspecto de la sonrisa, como un intento social de decirte, mira, tengo la parte agresiva, pero te la muestro de una forma amigable, ¿no? Para que no sientas que te voy a hacer daño. Hay otra forma, ¿no? De poner a los dientes, que es justamente en picos, ¿no? Entonces de repente te dibujan la boca y parece así, ¿no? Como boca de alien, ¿no? Que te ponen los piquitos así. Oh. También puede ser una boca un poco más monstruosona, ¿no? Que te pongan los dientes en piquito, ¿no? Así. O también podría suceder que te pongan los dientes de vampirito, ¿no? Que te pongan acá los colmillitos, ¿no? Esta idea de los dientes en picos, ¿no? Lo vamos a pensar como una agresión sin filtro, ¿no? Muy sociopático el asunto, muy agresivos, una agresión activa, voraz, ¿no? Esta idea de que exteriorizan en comportamientos violentos constantemente, ¿no? Y es una violencia declarada, ¿no? Tal cual. Eh, no se sienten satisfechos, ¿no? Están tristes, enojados, felices, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? Y esa intención la va a dar las cejas, ¿no? Eh, Vamos a hablar de los labios, ¿no? Cuando te dibujan boca con labios, ¿no? Como decíamos, acentuar los labios, hay una necesidad de contacto, de afecto, de identificarse con una mujer mayor, ¿no? Hay una precocidad en el afecto. Entonces, las personas histéricas es constantemente común que pongan labios por esta idea de la sensualidad como medio de contacto, ¿no? Es una parte sensual y es una parte también dependiente afectivamente, ¿no? Se sensualiza la imagen. Entonces, es un aspecto femenino y muy infantil, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso, no? De repente te ponen así la boquita, te dibujan los labios, ¿no?
Pueden hacer hasta los labios de corazoncito, ¿no? También puede ser un aspecto en donde nada más te pongan los labios, ¿no? Aquí en este aspecto de la boca, ¿no? Te está hablando de una parte muy erotizada del cuerpo, ¿no? Un miedo por desbordarse, ¿no? Podríamos pensar en ese aspecto, ¿no? Entre más detalle y más alusión a la perfección, pues podemos pensar en un aspecto más narcisista, ¿no? Vamos a pasar a las orejas. Respecto a las orejas, ¿no? Vamos a ver esta idea de las orejas como imagen de lo que se dice de uno, ¿no? No es ya gratis que te digan, ay, están hablando mal de ti, te picaron las orejas, te dolieron las orejas, se te pusieron calientes las orejas, ¿no? Porque finalmente refieren a esta idea de qué se está diciendo de mí, ¿no? Vamos a ver que está la idea de, pensemos si esta es la carita, podemos pensar en unas orejas chiquitas o podemos pensar en la idea de unas orejas grandes, ¿no? Este, Cuando son orejas grandes, vamos a ver aspectos paranoicos, ¿no? Por lo que podrían decir de uno, ¿no? Sentirse altamente criticados socialmente y por lo que sucede a su alrededor. Cuando son orejas chiquitos, ¿no? Orejas chiquitas, vamos a pensar en aspectos paranoicos, pero justamente contra los que se está defendiendo, tratando de ignorarlos, ¿no? Hay un aspecto negatorio, ¿no? Eh, es una defensa maníaca, ¿no? Que refiere al triunfo, al control omnipotente por poder controlar qué es lo que se dicen de uno, ¿no? Este, Cuando vemos que son dibujos que no presentan orejas, vamos a pensar en mucha necesidad, ¿no? Un exceso de persecución, tanto que se tuvo que ignorar, evadiendo completamente, ¿no? Tanta persecución no se toleró y pum, ni siquiera se pudieron poner orejas porque no se toleraba, ¿no? Vamos a hablar qué pasa cuando de repente te ponen orejas muy detalladas, ¿no? Que te hacen, por ejemplo, la orejita así, que es idealita de mariposa, y estilo Homero Simpson, ¿no? La oreja. Ahí. Creo que justo ahí era donde no se podía ver. Una orejita súper detallada, ¿no? Eh, Cuando marcan el lóbulo de la oreja, ¿no? Que sería esta parte de abajo, esta sección aquí de tu orejita, cuando la llegan a poner, vamos a ver que es un intento por adornar femeninamente a la oreja, ¿no? Acuérdense que entre más preocupación por el detalle, estamos hablando de más cuestiones ambivalentes por el aspecto obsesivo entre odio y amor, ¿vale? Bueno, pasemos un poquito más a hablar un poquito del cabello. Ya habíamos hablado un poco de cómo el cabello habla de la integración que se tiene de la cabeza, ¿no? Eh, Hay una labor porque uno trate de hacer que el cabello parezca integrado en la sección de la cabeza, ¿no? Y bueno, cuando estamos hablando del cabello podemos pensar en dos aspectos, la parte sensual y podemos pensar en la parte del control de impulsos, ¿no? Sí, creo que sí se llega a leer. La parte sensual y la parte del control de impulsos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Cuando estamos hablando de las partes sensuales, estamos hablando de histeria. Y cuando estamos hablando de la parte de control de impulsos, estamos hablando de personas más borders, ¿no? De personas que tienen justo dificultad en el control de impulsos. Entonces, como decíamos, el cabello va a representar un aspecto sensual, seductivo, ¿no? Es la parte del plumaje, del pelaje humano. Y pues tiene que ver con una identificación femenina, ¿no? También el cabello muchas veces es lo que nos permite hacer esta diferenciación sexual, ¿no? Este, Vamos a ver que tenemos los cabellos que son remarcados, los cabellos que son sombreados y los cabellos que son coloreados, ¿no? En ese sentido, podremos pensar en tipos de cabello como por ejemplo, eh,
en cabellitos un poco más femeninos, ¿no? Que se vean así, ¿no? Te dibujan la carita. ¿Cómo podríamos hacer un cabello un poco más histérico, ¿no? Podría ser, por ejemplo, ¿no? Que te dibujen acá el flequito y que a partir de ahí salga la carita, ¿no? Y ya te dibujan el cuellito y te dibujan justamente como la parte más sensual, ¿no? Esto te habla de identificaciones femeninas. Cuando, por ejemplo, te hacen un dibujo en el que te están sombreando el cabello, ¿no? Dibujan cabello por cabello, ¿no? Y se ve sucio el cabello. Incluso te podemos pensar, ¿no? Se ve tristón el cabello. Son como los diferentes tipos de cabello que podríamos encontrar, ¿no? Aquí está el cuello para aquí. Que no le entienda mi dibujo, ¿no? Esta idea, ¿no? Del cabello de estas maneras, vemos un aspecto histérico, ¿no? Donde la represión de la sexualidad está puesta en la necesidad de ser validada en su imagen, ¿no? Un aspecto dependiente de cómo me mires, ¿no? Es como yo me voy a empezar a definir. Eh, por ejemplo, cuando te dibujan cabellitos así como de las chicas de los supersónicos, ¿no? De Ultra y de Lucero, así como cabellitos redondeados como de cabeza de bolita, ¿no? Son aspectos muy histéricos. La cabeza de casco que veíamos así, ¿no? Que se dibuja la cara y luego se pone el cabello como de bobinita, como de Ricky Morty, ¿no? Ahí podemos pensar en una pobreza en la integración de la sexualidad. Es algo que le es ajeno, está reprimido, es difícil de armonizar con el resto de la personalidad, un aspecto muy primitivo e impulsivo, ¿no? Hay una falta de integración, hay una pérdida del afecto y eso nos puede referir a aspectos psicóticos, ¿no? Eh, Vamos a ver que finalmente también esta parte, ¿no? Que parece de mucha carencia emocional, pues no es de gratis que las personas con, este, con retraso mental tengan un conflicto respecto a lo sexual, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Flores para el Algernon. Eh, es un libro que yo les recomiendo, es un libro bastante fuerte, pero que justamente puedes ver cómo de repente el aspecto sexualizado es la parte que justamente también cuesta mucho trabajo, porque si finalmente el conflicto está en la integración, hablar de aspectos sexuales resulta todavía más conflictivo, ¿no? Eh, También podríamos pensar, ¿no? En esta idea de un cabello de casquito, en dibujos de personas que no se note la diferencia entre cuál es el mujer y cuál es el hombre. eh, Vamos a pensar en una dificultad para mantener una sexualidad definida, ¿no? Este, Podríamos pensar en esta idea, ¿no? De cuando de repente se hacen los peinaditos de raya, ¿no? El peinadito de en medio, el peinadito de libro, ¿no? Como de teto, ¿no? Habla de una falta de espontaneidad, ¿no? En la sexualidad es una sexualidad bastante contenida, son muy rígidos, muy conservadores, muy moralistas. Hay una inhibición del afecto en la sexualidad y muchos sentimientos de culpa, justamente hacia la sexualidad. Cuando son peinados acá militares, ¿no? De rapadito completamente, podríamos pensar en personas bastante impulsivas y agresivas, ¿no? Refleja un aspecto masculino competitivo, una orientación hacia la virilidad, hacia la fuerza, ¿no? Recurriendo a evitar la castración constantemente, recurriendo a evitar las limitaciones, a buscar ser la autoridad, ¿no? Esto, por ejemplo, pensado en estos peinaditos que luego ponen, ¿no? Así como cuadraditos, ¿no? Con el copetito y es un peinado cuadrado, muy militar el asunto. Cuando de repente te ponen los pelos así parados, ¿no? Te ponen así los pelos de piquito. Vamos a estar hablando de un aspecto muy primitivo y muy impulsivo, ¿no? Un aspecto caótico, ¿no? Una desvinculación respecto a la parte de la sexualidad. Esta idea de lo perverso polimorfo en los niños va a ser común por justamente esto. Son pulsiones parciales, ¿no? Y un empobrecimiento respecto al aspecto afectivo,
¿no? Entonces estamos hablando de dificultades más de tipo psicóticas por la falta de integración. Y bueno, también nos habla de una dificultad en la imaginación. Decíamos que el pelo es este aspecto sexual y creativo. Entonces, cuando de repente son cabellos poco creativos, ¿no? Entonces ahí vemos una dificultad en la profundidad afectiva, ¿no? Y un desborde del afecto en general. Bueno, hablando de desborde y toda esta cuestión, yo creo que para otro video hablaremos de cuello, hombros, brazos, manos, dedos, piernas y pies, ¿vale? Eso lo dejaremos para la versión 4, ¿no? Pues bueno, hasta acá el video por ahora, muchachos. Espero que les haya servido un poco más respecto a cómo interpretar sus videos. Cualquier duda, pues me escriben. Nos vemos.